Exactamente, pues miren, Víctor Segarra, las 12 casas, vamos a ver un tema que probablemente había quedado inconcluso en otras temporadas, pero vamos por orden, porque existen muchas órdenes religiosas de las cuales no lo contemplamos. Una de ellas, de las que más se recuerda, eran de los esenios. Alguna vez lo mencioné, que era una orden religiosa antigua, pura y casta, que vivían en las cuevas de Qumran, Nag Hammadi, el Mar Muerto, que actualmente está Petra, es una ciudad que se encuentra cerca de Jordania. Y de ahí tienen, digamos, la característica de estar en contacto con su divinidad. Fíjense lo que hacen. Ellos llegaban en una cueva y los dividían hombres y mujeres, aunque formaran parte de la misma familia. Y ellos hacían estudios, por ejemplo, de la vida, de la naturaleza. No tenían nada que ver y compartir con los romanos, que era parte de esa cultura ancestral que desde los romanos en el 300 a.C., con Rómulo y Remo, Cástor y Pollux y demás, tenían ese tipo de órdenes secretas. Llegan ellos y a través de los esenios tratan de conectarse con, digamos, esa divinidad, y ellos significan los castos, los puros, los inmaculados, los sin tacha, y José de Arimatea y otros antiguos, ellos estuvieron en contacto con ellos. Pasa el tiempo y esta sociedad no tiene nada de contacto con los romanos, se recluye, y ellos consideran que el conocimiento no es de afuera, sino que el conocimiento yace en sí mismo. A su vez, ellos son el origen de los gnósticos, que era otro grupo que tenía el contacto místico. La palabra gnosis significa conocimiento. Gnosis, según la Cábala del árbol de la vida, está en el timo tiroides, y eso representa Dat, D-A-A-T, que significa conocer, apercibirse, planeta Plutón, que esto significa una conexión astral y cósmica. Hay conocimientos que matan, decían los gnósticos. Entonces ellos sabían exactamente que era como un espejo, y el espejo eran los clifots, que eran el antiárbol, el anticristo, la parte negativa. Y entonces el árbol estaba como un reflejo de las partes negativas del ser humano. Dicen que ahí moraban los arcontes, que eran seres o sombras o fantasmas desencarnados, que los antiguos le llamaban incubos o cubos o larvas astrales. Así que los gnósticos tuvieron muy en cuenta que simplemente, si las iglesias no les daban el conocimiento, moraba en sí. Por eso ellos decían, no hay religión más grande que la verdad alcanzada en tu corazón. La verdad te hará libre. Ese fue uno de los preceptos que Madame Blavatsky, en la teosofía del siglo XIX, fue llevada después. Así que, retomando de los gnósticos, ellos decían, soy la luz, soy el conocimiento y demás. De ellos nace el concepto de matrimonio perfecto. Ellos decían que eran dos almas gemelas o flamas o llamas que se unían y se conectaban a un plano, y que nunca se debería de derramar el en seminis, el líquido seminal, es decir, que la persona en el momento del, pues no sé, el éxtasis, y al momento de llegar a esa euforia, tendrían la capacidad, por ejemplo, de tener un orgasmo cósmico, pero conectarse a su fuente divina. Al no derramarse, automáticamente el Irai Shingala el Sushumi, que significa la conexión cósmica, la parte central empezaba el caduce a girar, y empezaba a girar en un estado de conciencia superior. Por eso entonces los antiguos decían que la conexión yacía en la mente, en ese cerebelo o cerebro reptiliano, que tiene una como conformación antigua reptiloide. Ahí estaba la conexión cósmica. Entonces los gnósticos, digamos que hacían sus rituales, de ellos nacen los Rosacruces posteriormente, por allá del siglo XVIII, con el conde Rosicrucian, que se supone que después fue un avatar, y ya habíamos explicado que fue el maestro actual Saint Germain, avatar de la era de Acuario, del rayo violeta, que supuestamente este ser es el que comanda, son diferentes rayos según razas, y este es el sexto sol, sexta raza, raíz. Ahora, que los gnósticos se han escrito muchos libros. Muchos de ellos son tomados por Samael Aun Weor, calque avatar de la era de Acuario. Era un concepto que nace en el siglo XX, pero sus raíces son antiguas. Y ellos, los gnósticos, también comentaban de la rosa ígnea, del libro amarillo, de la conexión cósmica. Hay un libro antiguo de la rebelión de Bel, y entonces eran de los seres negativos que se sublevaron y finalmente hicieron un reino apartado. Ese reino apartado se le conoce como seres de luz, pero otros cayeron en el Averno, y entonces las religiones fueron cambiando. Posteriormente llegan los cátaros, aproximadamente se llamaban albigenses,
porque vivían en la zona de Cognac, Francia, y en el momento en que ellos tratan de decir que no requieren la iglesia, que son puros y son autosuficientes, llegan los papas, tratan de destronarlos, sabiendo que había un movimiento muy fuerte en donde ellos no creían en las bulas papales ni en las dispensaciones, ni se compraba el cielo con dinero. Y pues, por cierto, Martín Lutero, por ahí del siglo XVI, 1528, había una conjunción de planetas en Piscis. Toda esa gente empezó a tener una conciencia, por eso nace el protestantismo. Protestaron porque ellos no aceptaron que simplemente la iglesia tuviera el control de todo el diezmo. Y hablando del diezmo, vaya diezmo que recibían. Ellos eran el banco, ellos se autofinanciaban, y por cierto nació el concepto de la tarjeta de crédito, de los cheques de los maestros templarios. Ellos llegaron a tener, por eso se les llamaba el Caballeros del Temple, nacidos en 1099, con todas las persecuciones, y ellos eran los protectores de los peregrinos cuando supuestamente iban a Jerusalén y eran atacados por los visigodos, sarracenos, árabes y todas las hordas que había ahí. Era un grupo, por eso se le llama el Camino de Compostela, ¿verdad? Y buen Fer, el nombre de Compostela era de Santiago de Compostela. Hay un lugar en España en donde se hace ese camino y es una especie de sendero que se conecta y se hace una evocación de los sufrimientos que los caballeros, sus únicos compañeros eran los caballos. Y era un ritual de pureza, de sangre, y por eso se les llama monjes guerreros, porque ellos estaban en contra de todo aquello que pudiera ser negativo. El Papa les ordena, uno de los papas, Inocencio, les dice, vayan a Tierra Santa porque ahí hay unas reliquias religiosas. Ellos sí encontraron, y se cree que la copa del Santo Grial, la Arca de la Alianza y otros manuscritos antiguos los toman, pero empiezan los visires y la parte de Arabia a sublevarse porque estaban robando parte de conceptos religiosos que a ellos les pertenecía. Entonces, sucede que desaparece ese movimiento, duró mucho tiempo, calculen, de 1099 y la caída fue un viernes 13 de octubre del año 1314. Entonces, desde el 1307 hasta el 1314, ellos, uno de los juglares, se le conocía como contramaestre, y un contramaestre fueron 23, y esos 23 contramaestres, según mal recuerdo, el último fue de 1260 a 1307, Jacques de Molay, se escribe Jacques Molay, pueden investigarlo para que sepan quién fue. Ellos eran los custodios, eran tesoreros, contralores, administradores, llevaban los recursos, pero el Felipe el Hermoso y el Papa Inocencio estuvieron en contra y finalmente hicieron una bula o conspiración para absorber y robar los territorios. Finalmente unos de ellos escapan y esas tonterías que hicieron que hasta le dieron la excomunión a Escocia y a Irlanda. Entonces supuestamente algunos países se quedaron sin la venia o protección papal. ¿Todo por qué? Porque eran órdenes religiosas, que de ahí se desprenden los albigenses, los cátaros, que también eran seres muy castos y demás. Todas esas órdenes, al paso del tiempo, llega por ahí el siglo XVIII y en el 1700 y fracción empiezan las independencias de Estados Unidos, después la de Francia, y finalmente tiene la conexión cósmica a que ellos sabían que podían usar la masonería, que por cierto esa fue otra orden religiosa, la francmasonería, porque la palabra en inglés mason o masón significa albañil, eran los constructores, eran maestros de obra que llevaban un compás, la escuadra, e instrumentos de geometría, porque antiguamente en el viejo Egipto hubo constructores y uno de ellos nos dio el secreto y dicen que murió casi a marro, palos, etcétera, y todo esto fue porque la iniciación era proteger el santo secreto. El secreto de estas órdenes fue finalmente conservarlo y llegan las independencias y finalmente, fíjense bien, tanto muchos illuminatis, masones y astrólogos y otras personas que tenían conocimientos secretos fueron los padres de la independencia del 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson, Franklin y por ejemplo el mismo Washington, todos ellos tenían parte de ese conocimiento. Es por eso que entonces el movimiento de los teósofos, ¿qué es eso? Teos, Dios, Sofía, sabiduría, sabiduría divina. No confundan con teología.
que teología es la parte eucarística de la Iglesia que estudia los conceptos divinos. Teosofía no, es más bien conceptos mundanos que deberían de leer ustedes: Doctrina Secreta, La Voz del Silencio, Isis sin Velo, de Madame Blavatsky. Y ya me faltó el tema, vamos a hacer la segunda parte si no queda inconcluso, para que aprendan ustedes que hasta los Rosacruces empieza un movimiento interesante del concepto de la visualización. Bien, Pedrito, ¿no? Vámonos a un corte e inmediatamente después continuamos con la segunda parte de este interesante tema.